Cuando el Homeowners Association asfaltó la tierra de Marcus Hale sin permiso, creyó estar aplastando a un simple granjero. Brent Calloway y su junta actuaron con arrogancia, convencidos de que el poder y el dinero podían borrar los límites de una propiedad y de la dignidad. Pero Marcus guardaba un secreto que cambiaría el rumbo del juego. Era nada menos que el director de la FAA. Y lo que empezó como un abuso terminó en una lección inolvidable sobre justicia, respeto y el verdadero significado de volar alto. El amanecer en Cedar Ridge siempre había sido lento, tibio, lleno del canto de las tórtolas y el olor de heno húmedo. Marcus Hale solía comenzar el día igual, revisando los bebederos, calibrando el sistema de riego, saludando al perro que lo seguía a todos lados. Aquella mañana de abril no parecía distinta, hasta que vio las marcas. A lo lejos, una línea de pintura fluorescente cruzaba su pradera de alfalfa como una cicatriz reciente. Se detuvo, inclinó la cabeza y el sol reflejado en el color naranja le devolvió un brillo artificial, casi agresivo contra el verde natural de la tierra. Caminó hacia ellas con paso medido, tratando de entender. Las líneas formaban ángulos exactos, como coordenadas de un plano técnico. No era un juego de niños ni una broma. Al final de la línea, clavada en el suelo, una estaca de madera llevaba un número, RWI 1735. Marcus frunció el ceño. Reconocía esas letras. Era una designación aeronáutica, la manera en que se identifican las pistas de aterrizaje según su orientación. Pero eso no tenía sentido. Su tierra era agrícola, no un aeródromo. 2 días después, el misterio se volvió ruido y polvo. Desde el camino de acceso, Marcus escuchó el rugido de motores y vio llegar 3 camiones con grava, una compactadora y una cuadrilla vestida con chalecos reflectantes. La caravana entró directamente por el lindero sur, derribando el portón de metal sin siquiera detenerse. Uno de los trabajadores, con casco amarillo, levantó la mano en señal de saludo como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Señor», gritó Marcus acercándose, «¿qué hacen en mi propiedad?» El capataz, sin bajar del vehículo, le respondió con indiferencia. «Tenemos permiso del HOA, señor. Solo siga su camino. Esto es rápido». Marcus se quedó inmóvil mientras el ruido de la maquinaria empezaba a devorar su campo. El asfalto negro se extendía sobre la hierba como una lengua que no pedía disculpas. No había aviso previo, ni documento en su buzón, ni conversación en el pueblo, solo el hecho consumado. Al caer la tarde, un correo electrónico enviado por la Homeowners Association del vecindario contiguo llegó a su bandeja. Era un mensaje formal, con el encabezado en tono azul corporativo y una firma digital de Brent Calloway, presidente del OA. El texto decía: «Estimado vecino, nos complace informarle que el proyecto de infraestructura aérea del área de Cedar Ridge comenzará esta semana. Su propósito es aumentar el valor de las propiedades y ofrecer acceso recreativo a los socios del vecindario. Cualquier ajuste menor del lindero será corregido en fases posteriores del desarrollo». Cualquier ajuste menor del lindero. Marcus leyó la frase 3 veces. Su mapa catastral, archivado en una carpeta metálica junto al contrato de agua y las licencias agrícolas, mostraba claramente los límites. Su tierra llegaba hasta la cerca que ahora yace doblada bajo toneladas de grava. Abrió el archivo adjunto del correo. Un mapa satelital, marcado con líneas amarillas, mostraba la pista proyectada, 800 metros de largo, cruzando justo el corazón de su pradera. Pero lo que más le llamó la atención fue el desplazamiento del límite sur, 50 pies hacia adentro de su propiedad, con una nota que decía: «Corrección topográfica temporal». En el pequeño pueblo, las asociaciones de vecinos solían actuar con lentitud, llenas de reuniones y papeleo, pero esta vez algo olía diferente. La ejecución era inmediata, casi impaciente, como si alguien tuviera prisa por inaugurar la pista antes de que surgieran preguntas. Mientras el sol se escondía detrás de los robles y el ruido de la compactadora se apagaba, Marcus se apoyó en la cerca rota y observó el terreno convertido en una cinta gris. Su perro ladró, inquieto por los nuevos olores de alquitrán. El aire ya no tenía aroma a pasto, sino a brea caliente y metal. Pensó en llamar al ayuntamiento, pero algo dentro de él le dijo que esperara.
Quiso entender primero quién había dado la orden y por qué nadie, ni siquiera un vecino, se había acercado a preguntar. El silencio posterior al ruido fue más elocuente que cualquier disculpa. Los del OA habían visto en su granja solo terreno fértil, no al hombre detrás de ella. Lo habían reducido a una parcela en un plano, a un obstáculo administrativo. Y en ese error, en esa arrogancia silenciosa, habían encendido una chispa que aún no sabían que existía. Porque nadie, absolutamente nadie, se había tomado la molestia de averiguar quién era en realidad Marcus Hale. El correo que Marcus envió solicitando una reunión con la Junta del Homeowners Association fue breve, respetuoso y claro. No había enojo en sus palabras, solo hechos: daño a cultivos, invasión de propiedad, ausencia de permiso. Al día siguiente, recibió una respuesta automática con la cita confirmada para el jueves, a las 6 p.m. en la Casa Club del vecindario. Ni disculpa, ni reconocimiento del problema, ni tono humano. Solo el protocolo frío de una entidad acostumbrada a tener la razón. La Casa Club era un edificio moderno, de fachada blanca, ventanales amplios y aire acondicionado constante. Marcus llegó puntual, con una carpeta de documentos en la mano y la gorra en el bolsillo. Lo recibieron 3 miembros del consejo del HOA. Brent Calloway, el presidente, de sonrisa calculada y traje claro. Denise Rourke, la abogada, con una carpeta azul y un bolígrafo que no dejaba de girar entre los dedos, y Tom Pritchard, vecino y piloto aficionado, quien parecía más interesado en su reloj que en la conversación que estaba por comenzar. Brent se levantó de su silla y estrechó la mano de Marcus con una energía impostada. «Señor Hale, qué gusto conocerlo por fin. Siéntese, por favor. Queremos resolver esto de manera civilizada». Marcus tomó asiento. En la mesa había agua embotellada, papeles apilados y un mapa impreso con líneas amarillas que ya conocía demasiado bien. «No busco conflicto», empezó Marcus con voz calmada, «pero su maquinaria ha destruido parte de mi pradera, los compresores asustaron a mi ganado y la pista atraviesa 48 acres que son legalmente míos. Aquí están los títulos de propiedad y las coordenadas catastrales». Deslizó los documentos hacia Brent. El presidente del HOA los miró por encima, sin detenerse, como quien revisa un recibo viejo. Luego, esbozó una sonrisa que pretendía ser conciliadora. «Entiendo su preocupación, señor Hale, pero debe reconocer que este proyecto es para el beneficio común. Mejorará el valor de las propiedades, atraerá inversión y a largo plazo también podría beneficiarlo a usted». Marcus lo observó, sin responder todavía. Brent prosiguió, cruzando las manos con gesto de falsa empatía. «Mire, usted gana bien con su tierra. Un pequeño easement no le afectará. A cambio, podemos ofrecerle una compensación simbólica y una tarjeta de acceso a la pista. No todos tienen ese privilegio». Marcus alzó una ceja. Su tono seguía tranquilo, pero en su mirada ya se adivinaba una sombra de indignación. «No quiero acceso a una pista que corta mi tierra, solo quiero que respeten los límites». Denise intervino en ese momento, con voz fría y firme. «Señor Hale, según nuestros registros, ya existen permisos locales para la obra. El condado aprobó el proyecto preliminar. Si hubo un error de coordenadas, puede resolverse en la próxima fase». Marcus respiró hondo. «¿Permisos locales?», repitió despacio. «¿Y pidieron la evaluación ambiental correspondiente? ¿La notificación al Estado por impacto agrícola? ¿El estudio de ruido? Porque no hay registro de nada de eso». Denise parpadeó, incómoda. Tom Pritchard, que hasta entonces no había hablado, soltó una risa corta y comentó, sin mirar a nadie: «Sin drama, hombre, solo aviones y progreso». Las palabras flotaron en el aire como una chispa que busca combustible. Marcus no respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue tan denso que ninguno se atrevió a llenarlo. Brent carraspeó y dio un pequeño golpe con el bolígrafo sobre la mesa. «Entonces quedamos así. La Junta votará mantener el proyecto. Revisaremos después los ajustes del lindero con el condado». Marcus asintió despacio, sin prometer nada. Se levantó, guardó sus papeles y antes de salir, dijo con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente: «Les agradezco su tiempo y su claridad».
Al cerrar la puerta tras de sí, el murmullo dentro de la sala retomó su ritmo, bromas, risas breves, comentarios sobre la fecha de inauguración. Para ellos, la reunión había sido un trámite más. Esa misma noche, desde su granja, Marcus vio los reflectores encendidos sobre la franja de asfalto recién vertida. El zumbido de los generadores se mezclaba con el canto de los grillos, un ruido extraño que parecía desgarrar la tranquilidad del campo. En la distancia, los vecinos brindaban en la terraza de la casa club, orgullosos de su aeródromo privado. Marcus, en cambio, no celebró. Solo observó, con una calma que ya no era resignación, sino algo más profundo, una paciencia firme, casi peligrosa. Había enfrentado comités, auditores y senadores en otras vidas, en otros despachos, con la misma expresión contenida. Pero ellos, Brent, Denise, Tom, no lo sabían. Creían hablado con un simple agricultor. Y esa creencia, esa arrogancia disfrazada de cortesía, era lo que encendía lentamente una llama de desprecio justo en el centro del corazón de Marcus Hale. Marcus Hale conocía el sistema mejor que nadie, pero esa información era su secreto más valioso. Mientras el Homeowners Association seguía pavimentando su pista, él decidió no reaccionar con impulsividad. Sabía que una demanda prematura solo alertaría al enemigo. En cambio, haría lo que siempre había hecho mejor: observar, documentar y esperar el momento exacto para actuar. La primera noche después de la reunión, condujo hasta el límite sur de su propiedad con las luces apagadas. En el asiento del pasajero llevaba una caja metálica con 3 cámaras de rango térmico, un dron con sensor LIDAR y una grabadora de datos de vuelo portátil. Nada de eso llamaba la atención desde lejos, pero cada uno era un ojo más que vería lo que el HOA intentaba ocultar. Clavó las cámaras en postes improvisados, camufladas entre las ramas de los nogales. Cada lente capturaba un ángulo distinto de la pista en construcción. Las instaló con precisión quirúrgica, cuidando que quedaran fuera de la vista, pero dentro del radio óptimo. En el silencio del campo, el clic del cierre de las abrazaderas sonó como una promesa. Durante el día, Marcus seguía con sus rutinas de granjero. Alimentaba al ganado, supervisaba el riego, reparaba cercas. A los ojos de los vecinos, seguía siendo el hombre tranquilo de siempre. Pero cada tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el ruido de las máquinas reanudaba su canto de acero, él revisaba las grabaciones. El patrón era evidente: 3 turnos de trabajo, 1 nocturno, maquinaria alquilada a una empresa del condado vecino, y una ausencia total de supervisión municipal. Los planos del proyecto, que Marcus consiguió discretamente a través del registro de obras públicas, no coincidían con lo que realmente se estaba construyendo. La pista era más larga, más ancha, y se extendía peligrosamente cerca de la carretera estatal 82. Una tarde, mientras observaba los camiones descargar asfalto, notó un detalle que heló su paciencia. Al final de la franja, justo donde empezaba el humedal protegido, los trabajadores habían levantado un talud de tierra para nivelar terreno. Marcus conocía ese punto. Allí anidaban garzas y patos migratorios cada primavera. Fotografió las aves levantando vuelo, el barro removido y los sacos de cemento apilados junto al arroyo. Lo guardó todo en una carpeta digital marcada con un solo nombre: evidencia. Por las noches, encendía su computadora y ordenaba los datos: coordenadas GPS, altura sobre el nivel del mar, distancias a estructuras, ángulos de aproximación. Usaba una aplicación de simulación de vuelo para trazar las trayectorias posibles y determinar si la pista violaba las superficies reglamentarias establecidas en la Part 77 del reglamento aeronáutico. Y sí, lo hacía. También comprobó la falta de aviso al gobierno federal bajo la Part 157. Ningún registro, ningún formulario, nada. Marcus no necesitaba llamar abogados todavía. Sabía que lo que estaba armando no era solo una denuncia, era un caso completo. Y lo hacía con la precisión de alguien que no había aprendido en libros, sino en años de auditorías, regulaciones y reuniones en Washington. Mientras tanto, el HOA celebraba su avance.
Publicaban fotos en redes sociales, Brent con casco blanco, Tom posando junto a su avioneta, Denise sosteniendo un plano. Las leyendas hablaban de comunidad visionaria, de autosuficiencia aérea, de espíritu pionero. Nadie mencionaba que la pista atravesaba tierra privada, ni que los permisos eran tan frágiles como el pavimento recién seco. El enojo de Marquez crecía, no como una explosión, sino como una corriente subterránea. Se manifestaba en su silencio, en la manera precisa en que registraba cada detalle, en la calma con la que planeaba su siguiente paso. Porque la ira sin dirección es ruido, la ira con propósito es poder. Y el momento decisivo llegó una tarde ventosa de mayo. Marquez estaba revisando la cerca cuando escuchó un rugido de motor. Alzó la vista, un Cessna 172 descendía torpemente sobre la pista. El viento cruzado lo empujaba hacia el costado. En la cabina iba Tom Pritchard, sonriente, grabando su primer aterrizaje con el teléfono en la mano. El avión tocó el asfalto, rebotó y viró peligrosamente hacia el campo. La hélice levantó una nube de polvo, y por un instante pareció que iba a impactar contra el espantapájaros que la hija de Márquez había hecho con su camisa favorita. El Cessna logró enderezarse, subió bruscamente y desapareció hacia el norte, dejando el sonido de su motor como un recordatorio de lo cerca que estuvo del desastre. Márquez permaneció inmóvil, mirando el espantapájaros torcido y la estela de polvo que aún flotaba en el aire. No gritó, no golpeó nada, solo respiró hondo. Pero dentro de él algo cambió para siempre. Hasta ese momento había considerado aquello una disputa de límites. Desde ese instante entendió que era algo mucho mayor, una cuestión de seguridad, de responsabilidad, de respeto. Y él sabía exactamente cómo actuar cuando el cielo estaba en peligro. Aquella noche, mientras los reflectores del Hoeyay seguían encendidos y los vecinos planeaban su gran inauguración, Marquez abrió un nuevo documento en su ordenador. En el encabezado, escribió con calma 3 palabras: Federal Aviation Administration Investigative Report. No iba a presentar una queja, iba a enseñarles que en el cielo, como en la tierra, las reglas existen por una razón, y que nadie, por más influyente que se creyera, estaba por encima de ellas. El día de la audiencia amaneció nublado, con un aire espeso que presagiaba tormenta. En el edificio del condado, la sala de reuniones olía a café recalentado, barniz viejo y papeles húmedos. Era un espacio sencillo, con sillas metálicas alineadas frente a una mesa larga, donde los miembros del consejo aguardaban con expresión cansada. Afuera, en el pasillo, los murmullos de vecinos curiosos se mezclaban con el eco de pasos y el zumbido de los fluorescentes. A las 9 en punto, entraron los representantes del Homeowners Association. Brent Calloway, impecable, con traje beige y una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Denise Rourke, la abogada, cargando 3 carpetas azul marino con pestañas de colores. Y Tom Pritchard, con su gorra bordada Fly In, Live Free y el teléfono en la mano, grabando discretamente. Detrás de ellos, 2 vecinos observaban con aire triunfal, convencidos de que aquella sería una simple formalidad antes de continuar con su aeródromo privado. Marcus Hale llegó unos minutos después. Vestía un traje oscuro, sobrio, y sostenía una carpeta gris sin logotipos ni adornos. Caminó despacio, saludó al secretario con un leve movimiento de cabeza y se sentó solo, al extremo opuesto de la mesa. No miró a Brent ni a Denise, su atención estaba fija en el reloj de pared, esperando su turno con la calma de quien no necesita demostrar nada. El presidente del consejo, un hombre mayor de cabello gris y gafas gruesas, abrió la sesión golpeando el mazo. Señores, estamos aquí para revisar la disputa por la pista de aterrizaje construida parcialmente en propiedad privada. Daremos la palabra al Homeowners Association para exponer su posición. Brent se levantó con entusiasmo, colocó sobre la mesa un proyector portátil y comenzó su presentación como si fuera una venta inmobiliaria. El proyecto Cedar Airstrip busca promover la integración comunitaria y el desarrollo económico de nuestra zona, dijo con voz clara.
Contamos con permisos locales de zonificación y con el respaldo de varias agencias inmobiliarias. Esta pista generará empleo, turismo y valor para todos los propietarios de Cedar Ridge. Denise lo siguió, mostrando documentos y cartas de apoyo de agentes inmobiliarios. Habló de interés comunitario, de innovación rural y de uso compartido responsable. Tom intervino al final con una sonrisa de suficiencia. Y además, señores, ya hicimos pruebas exitosas, ningún incidente, todo bajo control. El presidente del consejo asintió y mirando a Marcus dijo, «Señor Hale, tiene usted la palabra». Marcus abrió lentamente su carpeta gris. No tenía gráficos ni presentaciones, solo papeles, algunos con anotaciones a mano. Se levantó, ajustó el micrófono y habló con voz firme pausada. «Mi nombre es Marcus Hale. Soy propietario de la parcela 17B, que ha sido parcialmente invadida por la construcción de esta pista». Alzó un mapa y lo sostuvo frente al consejo. Aquí pueden ver las coordenadas originales y la modificación unilateral que desplazó el lindero 50 pies hacia el norte. Giró otra hoja. Además, esta pista se extiende hasta el borde de un humedal catalogado como zona de conservación. El talud que construyeron allí está alterando el flujo de agua y desplazando fauna migratoria. He documentado cada día de trabajo con fotografías y coordenadas precisas. El ambiente, hasta entonces ligero, empezó a tensarse. Brent movía el pie bajo la mesa. Denise evitaba mirar al público. Marcus continuó, sin elevar el tono. A eso se suma la ausencia de NOTAMs emitidos, ninguna notificación al sistema de la FAA bajo la parte 157, y múltiples violaciones a las superficies de transición de la parte 77. Una ligera confusión cruzó los rostros del consejo. El presidente frunció el ceño. «¿Está usted familiarizado con esas regulaciones, señor Hale?», preguntó con cautela. Marcus asintió. No respondió de inmediato. Cerró la carpeta, tomó una pequeña tarjeta y la deslizó sobre la mesa, en dirección al secretario. El micrófono captó el roce del cartón contra la madera. El secretario la levantó, la leyó y sus ojos se abrieron apenas un segundo antes de pasársela al presidente. El murmullo comenzó a recorrer la sala, suave al principio, luego más intenso, como un viento que se levanta sobre los campos de maíz antes de una tormenta. En la tarjeta, impreso en letras sobrias, se leía: Marcus D. Hale, Administrator, Federal Aviation Administration. El silencio que siguió fue absoluto. Brent palideció. Denise intentó recomponer su expresión en una sonrisa nerviosa. Tom bajó la visera de su gorra, mirando al suelo. Marcus mantuvo la calma. «No estoy aquí como su regulador», dijo con serenidad. «Estoy aquí como vecino y propietario, pero traigo las mismas preguntas que haría cualquier inspector». Su tono no fue amenazante, pero cada palabra pesaba más que cualquier argumento técnico. El presidente del consejo se aclaró la garganta incómodo. «Solicitaremos un receso», dijo rápidamente. «Necesitamos revisar la documentación presentada». En cuanto el mazo cayó sobre la mesa, la sala se convirtió en un enjambre de murmullos. Los teléfonos comenzaron a vibrar. Los miembros del HOA se reunieron en un rincón, hablando en susurros. Nadie sabía si mirar a Marcus o fingir que no estaba allí. Mientras tanto, él permanecía sentado, tranquilo, con las manos sobre la carpeta gris. No necesitaba decir más, la verdad ya hablaba por él. Por primera vez, Brent, Denise y Tom comprendieron que la pista que habían querido construir no era un símbolo de progreso, sino el punto exacto donde su arrogancia acababa de aterrizar forzosamente. Una semana después de la audiencia, el silencio del campo se rompió no por el sonido de motores, sino por el golpe seco del cartero dejando un sobre grueso en el buzón de Marcus Hale. Llevaba el sello azul de la Federal Aviation Administration y la firma del departamento jurídico. Dentro, 3 documentos claros como el amanecer: una orden de cese inmediato de operaciones, una notificación de investigación por obstrucciones y construcción no reportada y una advertencia formal de sanciones civiles. Marcus los leyó despacio, sin sonrisa ni gesto de triunfo, solo asintió. Era la consecuencia natural de los hechos. Había entregado su informe con la precisión de un cirujano,
acompañado de coordenadas, fotografías y citas reglamentarias. El sistema había hecho el resto. Para el Homeowners Association, en cambio, la semana se volvió un torbellino. El seguro comunitario retiró la cobertura al enterarse de los riesgos no declarados y del uso indebido de terrenos privados. El banco local congeló los fondos del proyecto hasta que se aclarara su legalidad. Y el condado, presionado por la investigación federal, suspendió todos los permisos asociados a la pista. Brent Callaway, que hasta entonces hablaba con seguridad de empresario, convocó a una reunión urgente con los socios del HOA. El tono ya no era de celebración, sino de daño controlado. Los rostros que antes lo aplaudían, ahora lo observaban con reproche silencioso. «Nos arrastraste a esto», dijo una vecina al salir, y esa frase marcó el fin de su autoridad. Días después, el propio Brent llamó a Marcus. La voz al otro lado de la línea ya no tenía arrogancia, sino cansancio. «Señor Hale», pausó, «estamos dispuestos a llegar a un acuerdo». Marcus escuchó sin interrumpir. «La FAA y el condado supervisarán el proceso», respondió. «Si hacen lo correcto, no habrá más consecuencias». El acuerdo se firmó 3 días después en el mismo salón donde había comenzado todo. El HOA se comprometió a retirar 200 metros de asfalto que invadían la granja, restaurar el humedal con fondos propios y reconvertir la pista restante, bajo la coordinación del condado y la Oficina Estatal de Aviación, en una zona de operaciones de emergencia y programa educativo. El plan era distinto a todo lo que imaginaron al principio. La franja serviría como espacio de entrenamiento para ambulancias aéreas, pruebas de drones para bomberos rurales y talleres de seguridad aérea para jóvenes del condado. Una infraestructura nacida del abuso se transformaba, poco a poco, en servicio público. El cambio fue visible. Donde antes había reflectores de vanidad, ahora se levantaban carpas con logotipos de rescate y mesas con materiales educativos. Los pilotos aficionados cedieron espacio a técnicos y voluntarios, y entre ellos, con la cabeza gacha, estaba Tom Pritchard, el primero en ofrecer su Cessna para simulacros de evacuación. Firmó como mentor en el nuevo programa juvenil de aviación. Su sonrisa era tímida, pero sincera. Brent Callaway, después de entregar su renuncia al HOA, se mudó a otra ciudad. La junta lo reemplazó por un equipo nuevo, encabezado por Denise Rourke, quien impulsó una política obligatoria de consulta previa con propietarios colindantes antes de cualquier proyecto comunitario. Lo que comenzó como una imposición se transformó en una lección institucional. El verano llegó. Marcus volvió a vestir sus jeans gastados y sus botas de trabajo. En el terreno donde antes se veía la pintura blanca de la pista, el verde regresó. Sembró alfalfa, y con cada brote que emergía del suelo, el recuerdo de la injusticia se transformaba en símbolo de renovación. Una mañana, un grupo de niños de la escuela del condado visitó su granja. Llevaban pequeños drones de entrenamiento y uniformes con insignias escolares. Marcus les mostró cómo despegar con cuidado, cómo calibrar el viento y cómo respetar el espacio aéreo. Ellos escuchaban atentos, fascinados, sin saber que el hombre que les enseñaba había sido apenas unos meses el centro de una batalla silenciosa por el respeto y la verdad. Cuando los drones se elevaron sobre el campo restaurado, Marcus observó las hélices girar bajo la luz del sol y sonrió. Era la misma tierra, pero con otro propósito. No para dividir, sino para guiar. No para marcar fronteras, sino para abrir caminos. No volvió a mencionar su cargo. No hacía falta. La lección estaba escrita en el suelo y en el aire. Los aviones no despegan sobre la dignidad ajena. Esa comunidad, que al principio quiso construir una pista para escapar del mundo, terminó encontrando un camino para aterrizar en algo mucho más valioso, el respeto compartido. Y Marcus Hale, con su karma inquebrantable, supo que aquella era la victoria más silenciosa y más justa de todas.